Capítulo 10. Secretos para la victoria total. Segunda parte. Comprender que Dios nos conoce y nos ama de forma unipersonal e íntima. Otra de las verdades importantes que debes entender es que Dios te conoce íntimamente y te ama de manera individual. Somos escogidos por Dios porque se agradó por el puro afecto de su voluntad y nos escogió de manera personal. Un día de aquellos, esos días de mis soledades, estaba orando antes de que apareciera la luz del día, y dentro del ambiente de oración donde me movía, sentía que Dios me amaba, pero también pensaba dentro de mí, soy uno de tantos que Él ama porque nos ama a todos, murió por todos. Entonces Dios, que escudriña los corazones, me dijo de una manera inequívoca y clara, yo te amo a ti, Luis Uriel. Quedé sorprendido, quedé quieto, no sabía ni qué pensar. ¿Será que soy alguien especial?, decía yo. ¿Será que Dios tiene un plan especial conmigo? ¿Por qué Dios me dice que me ama? Sí, Él ama a todas las personas porque Jesucristo murió por todos. En verdad no lo entendía, estaba atónito, pero debía creerle a Dios lo que me estaba diciendo. Entonces me volví a Él con algunos interrogantes, sin saber exactamente qué preguntar. Pero como Dios ya sabe lo que nosotros le vamos a decir desde antes de que abramos la boca, Él me dijo nuevamente, yo te amo a ti, Luis Uriel. Y continuó diciéndome, no tengo más Luis Urieles que tú. No hay en toda la tierra otro Uriel como tú. No hay otro Uriel que me exponga los hechos como tú me los dices. No hay otro Uriel que me hable como tú me hablas. No hay otro Uriel que llore como tú lloras ante mí. No hay otro Uriel en toda la tierra, ni lo ha habido, ni lo habrá jamás, que me mire como tú lo haces, al que se le quebrante la voz cuando me habla, como se te quebranta a ti. Y continuó diciéndome más y más frases hermosas como estas. En ese momento comprendí dos verdades. Una, el gran amor de Dios para conmigo, y la segunda, tan importante por cierto, que deseo que la interiorices para ti, y es que Dios nos ve y nos ama individualmente. No hay en toda la tierra ni ha existido otra persona como tú. Nadie en toda la tierra le habla a Dios como lo haces tú. Nadie en toda la existencia de la humanidad viene a Dios con las palabras y las formas en que lo haces tú. Cristo murió por ti de manera individual. Debes entender que si no hubiera existido en toda la tierra, sino un solo hombre o una sola mujer y fueras tú, Él habría entregado su vida por ti. Dios nos ama de manera individual y única. Aprendiendo del poder de la oración. Después de estos sucesos, Dios me empezó a ministrar sobre el poder de la oración para mejorar y restaurar los hogares, hasta llegar a tener tanto convencimiento en el poder que tiene la oración, que hoy en día estoy absolutamente seguro de que todo es posible a través de la oración. Él hizo todo lo que le pedí, súplicas sobre mí, otras en relación con mi vida conyugal, otras referentes a mis hijos y otras sobre mis finanzas. En verdad no hubo oración que no fuera escuchada. Aun cuando me puse a orar para que el Señor le diera un esposo a mi hija mayor, Él me escuchó y se lo dio. Es aconsejable orar con fundamento en la palabra de Dios, con fundamento en la Biblia, tomar alguna porción bíblica, apropiárnosla y orar de conformidad. Los sucesos que hay en las Sagradas Escrituras son verdaderas preexistencias de la manera como Dios obró con nuestros padres, los patriarcas, jueces, reyes o profetas, y con gente común y corriente. Son modelos y nosotros podemos pedirle que lo haga nuevamente con nosotros, según esos patrones, devolviendo bien por mal. Una verdad más que el Señor me enseñó y la puse en práctica fue devolver bien por mal. Mi esposa que me hacía un mal y yo que le devolvía un bien, y cuando no encontraba un bien para hacerle, oraba y le decía, Señor, declaro que perdono a mi esposa por irrespetarme, por levantarse contra mí, porque tú estableciste al hombre como cabeza del hogar, mas ella se levanta contra mí y me irrespeta, o me satiriza, o me hiere. Yo la perdono. Te ruego que la perdones tú también. Te pido que me des la oportunidad de devolverle un bien, porque tú ordenas en la Biblia devolver bien por mal. Este sentir de devolver bien por mal lo puso el Espíritu Santo en mi corazón para ejercitarlo como una confirmación de que yo la había perdonado y de que no tenía nada contra ella. Cuando ella me hacía algo o me ofendía, declaraba perdón, pero a veces como que no estaba totalmente seguro de haber perdonado. Entonces entendí que la mejor confirmación de que yo la había perdonado completamente era si estaba dispuesto a hacerle bien. Este nuevo conocimiento que me dio el Señor me llevó de una manera suave, agradable y segura a devolver bien por mal. En verdad, yo tenía que haber hecho esto muchos años antes, desde un comienzo, porque la Biblia lo ordena, pero siempre había querido actuar a mi manera y no a la manera de Dios.
No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Romanos 12:21. Yo veía, por ejemplo, que mi esposa estaba sin dinero. Evidentemente que ella tenía su propio capital, porque trabajaba en una excelente entidad y ganaba muy bien. Sin embargo, a veces se le acababa el efectivo. Entonces yo oraba, declaraba mi determinación de devolver bien por mal, entendiendo que si yo devolvía un mal por un mal, triunfaría el mal. Pero si yo devolvía un bien por un mal, entonces el bien triunfaría sobre el mal. Después de orar le preguntaba a mi esposa si tenía dinero y ella me contestaba de mala forma que no. Entonces yo le entregaba el billete que había determinado darle. Eso era tan tremendo que yo veía caer el diablo al piso de manera fulminante. Satanás no resiste que devolvamos bien por mal. Con el paso del tiempo, el mismo diablo se dio cuenta de que no podía conmigo por cuanto yo lo hacía una y otra vez. Yo no podía decirle nada de lo que decía la Biblia, ni de Dios porque se enfurecía. Como te acordarás, yo había sido uno de esos insensatos que usan la Biblia para lastimar al cónyuge. Gloria a Dios, eso se superó. Con el tiempo aprendí a esperar en Dios. Comprendí que no era conforme a lo que yo quería, sino según Dios deseaba que fuese. No era de acuerdo con mis planes, sino conforme al plan maravilloso que Él tiene para cada uno de nosotros. Cuando mi esposa enfermó, aún no había podido perdonarme. Ella me odiaba, se amargaba al verme y por supuesto yo no vivía todavía con ella. Pero cuando fue quebrantada su salud, inmediatamente la acompañé a la clínica y me ocupé de todos los detalles. Estuve con ella desde muy temprano, en la mañana, y como la dejaron en cuidados intensivos, me quedé toda la noche con ella. Cuando estaba casi amaneciendo al día siguiente, ella estaba llena de conductos por todas partes, un tubo para el suero, otro para el oxígeno, una sonda para la orina y otra bucal para extraer líquidos del estómago. Me senté frente a ella, traté de acercar lentamente mi mano a la suya, como consiguiendo palpar suavemente la piel de uno de sus dedos con el mío. La miré a los ojos y le dije con amor y sabiduría: Nerita, nosotros ya nos perdonamos, pero es bueno que nos lo digamos. En verdad eso no era cierto. Ella nunca había querido aceptar que me perdonaba, solo que yo le decía estas frases con la intención de sacarle la declaración de perdón, aprovechando su estado de ánimo. Pero aún así, ella no quiso responderme. Me miró silenciosamente y con pausada indiferencia apretó sus labios. Al día siguiente, una vez concluidos los exámenes y las observaciones de rigor, los médicos dijeron que harían una cirugía a partir de las 7 de la mañana del otro día. Yo no fui a casa esa noche tampoco, me quedé con ella. Cuando llegó la hora de la cirugía, empecé a orar desde el mismo momento cuando se la llevaron. Oré toda la mañana, no permití interferencias de nadie, ni aun de mis hijos. Mi intención era orar hasta que me la trajeran de nuevo. Llegó el mediodía y no la regresaban según habían dicho que lo harían, pero yo continué orando. Llegaron las 5 de la tarde y no me la llevaban, pero yo continuaba orando. Oré y clamé a Dios por su vida de manera insistente hasta que me la devolvieron. Fue una hermosa jornada de oración y clamor. Declaré perdón por el hecho de no perdonarme y por un día dejarme. Ahí estaba yo, orando por ella, devolviendo bien por mal, sin saber todavía que ella, un día cercano, volvería a estar como antiguamente y mejor que antes conmigo. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Gálatas 6:9. La victoria definitiva llegó cuando empecé a bendecir a mi esposa. Por el tiempo que precedió a la restauración y durante los primeros meses de esta condición, teníamos muchas desavenencias con mi esposa. Entonces opté por otra desviación. Qué tercos somos algunas veces, y yo lo era. Esto lo escribo para que tú no hagas lo mismo que yo, por cuanto a mí no me fue para bien, ni le será para bien a quien pretenda seguir un camino similar. Ya no la lastimaba, ya no contendía con ella, no la maldecía, ni le deseaba mal como lo había hecho alguna vez. Ya no oraba para que se muriera, pero me dio por presentarme ante Dios con una actitud quejumbrosa, mostrándome como la víctima y a ella como la victimaria. Sucedía alguna desavenencia entre nosotros de las que he nombrado, entonces me quejaba ante Dios y le decía en forma lastimera: Mira, Señor, otra vez me afrenta. Nuevamente tu siervo sufre uno u otro irrespeto. Pero esta actitud tampoco le agradó al Señor. La victoria final y definitiva la obtuve cuando decidí cambiar mi oración.
Entonces empecé a unir la declaración de perdón, más el deseo de volver bien por mal. Suprimí la actitud quejumbrosa y adicioné el comenzar a bendecirla y bendecirla. Si hacía algo agradable para mí, la bendecía, y si hacía algo desagradable, también la bendecía. Cuando salía y se iba sin hablarme, yo empezaba a bendecirla y a orar diciendo, Señor mío, bendice a mi esposa, su salir, su entrar, el lugar donde ella estará, durante el tiempo que está trabajando y cuando no lo está. Bendice, Señor, a sus compañeros de trabajo y la obra de sus manos. Cuando ella llegaba de vuelta, no me ponía bravo ni cariñoso. Trataba de comportarme normal, tal como si nada hubiera pasado. Esto de bendecirla y bendecirla fue tremendo. Bendecir a mi esposa sí significó el gran cambio en ella, un cambio definitivo. Se acabó la actitud quejumbrosa. Empecé a bendecir su entrar, su salir, sus finanzas, su salud, bendecirla en todo y por todo. Y eso sí le agradó al Señor. Y obró ante Dios para que Él nos diera la victoria, total e irreversible, en nuestro matrimonio. Y nos la dio. Nos dio la victoria. Qué difíciles somos a veces, pero si bendecir a los que nos maldicen, hacer bien a los que nos aborrecen y orar por los que nos ultrajan y nos persiguen, no es nuevo. Las sagradas escrituras lo establecen, pero yo no lo hacía. De otra parte, la palabra del Señor dice que debemos perdonar absolutamente todo, pero yo había perdonado solo lo grande y aún retenía lo pequeño. La Biblia también indica no devolver mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendecir y vencer el mal con el bien. Pero yo incumplía el mandato, motivo por el cual el Señor tuvo que tratar conmigo durante el tiempo y las circunstancias que fueron necesarias hasta entender que debía obedecer. Y solo cuando hice lo que Dios me pedía, entonces Él hizo lo que yo tanto le suplicaba. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Primera de Pedro 3:9. Qué hermoso es nuestro Padre, qué maravilloso, cuán misericordioso y paciente es nuestro Creador. Ahora entiendo por qué Dios no llevó al pueblo de Israel por el camino de los filisteos, sino por un camino más largo, para que no vieran la guerra y se regresaran a Egipto. Ver Éxodo 13:17. De una cosa estoy seguro, y es que si yo hubiera obrado desde un principio conforme manda la Biblia, jamás los problemas hubieran llegado tan lejos y nunca se hubieran demorado tanto tiempo en solucionarse. Morir por ella o morir por él. Para ir concluyendo, quiero decirte que si quieres tener una magnífica esposa, una excelente pareja, una consorte amorosa, acomedida, gentil, una compañera matrimonial que te ame, te respete, tienes que estar dispuesto a pagar un precio. Tienes que morir por ella, por tu matrimonio, por tu familia. Y si llegasen a aparecer fuerzas oscuras de maldad que quieran destruir tu casa, tienes que pelear por ella. La Biblia dice, Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Efesios 5:25. Lo mismo para las mujeres cuando tienen esposos difíciles, personas que no han rendido su vida a Jesús o son apenas principiantes en el conocimiento del reino de Dios. Deben estar dispuestas a morir por Él, negarse a sí mismas por el cónyuge, por sus hijos, por su matrimonio. Esto solamente si desean tener esposos que las amen, las protejan, les provean, se preocupen por ellas, las atiendan de manera especial y única y amen a sus hijos. Esposas o esposos que alzarán su mirada y verán al Salvador, quien fue colgado en un madero, pero resucitó victorioso. Jesús sanará su corazón quebrantado y curará sus heridas, cautivará a quien los cautivaba y les dará gloria en lugar de ceniza, alegría en vez de tristeza, cantos de alabanza a cambio de desesperación. Caminarán con Jesús y serán salvos, sus matrimonios serán victoriosos, sus familias triunfantes y sus generaciones bendecidas. El indicado a morir por la esposa es el esposo, pero en ocasiones debe ser la esposa quien debe morir por su esposo, de conformidad con el grado de espiritualidad en que fueron llamados. Cada uno de los cónyuges debe estar dispuesto a morir por su pareja, así como Cristo murió por su iglesia cuando ésta no merecía que lo hiciera. Lo habían traicionado, lo habían negado y lo habían abandonado. No obstante, Él dio la vida por ella, pero pasado el tiempo,
es su iglesia la que ha estado siempre dispuesta a dar su vida por Él. Así también contigo. Una vez superes esta transición de morir por tu cónyuge va a estar dispuesto a morir por ti. ¿Y cómo muero por mi pareja?, preguntará alguno. Mueres por tu pareja cuando te humillas ante Dios y haces lo que Dios dice que hay que hacer con el cónyuge. Cuando dejas de hacer lo que tú crees y lo reemplazas por lo que Dios ordena que haya que hacer con tu consorte, en especial en lo referente a perdonar, a dejar todo enojo antes de que se oculte el sol, olvidar las malas experiencias del pasado, devolver bien por mal y bendecir, etc. Alguien podría pensar que si hace esto, entonces estaría humillando ante su pareja, que estaría perdiendo su personalidad o autoridad. Pero en realidad lo que sucede no es que te humilles ante tu cónyuge, pierdas tu personalidad o autoridad. El hombre natural podría verlo de esta manera, pero el hombre espiritual sabe que en realidad lo que sucede es que decides morir ante Dios, te rindes ante Él, te humillas ante Dios. Mueres al viejo hombre y actúas conforme Él dice que debes proceder ante tu cónyuge. Y cuando decides humillarte ante Dios, Él te levanta. La Biblia dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Segunda de Crónicas 7:14. Y si te sientes abandonado, si te sientes rechazado, refúgiate en el Señor. Si fueron injustos contigo, refúgiate en el Señor. Si te trataron mal, refúgiate en el Señor. En todo y por todo, refúgiate en el Señor. Y por favor, nunca hagas oraciones acusatorias contra tu pareja, sino decides refugiarte en Dios perdonando, olvidando toda ofensa y rogándole al Creador que también perdone a tus ofensores, de la manera como hacía Jesús, pues él oraba por los que lo estaban crucificando. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Debes entender que tienes que estar dispuesto a morir por tu cónyuge. Debes estar dispuesto a pagar un precio por tu pareja. Si tú pagas un precio por ella o por él, Dios no te dejará avergonzado. Dios avergonzará la rebeldía, la ira, el deseo de venganza y todo aquello que se levante contra ti y contra tu familia. Él transformará a tu cónyuge en otra persona y te lo devolverá completamente cambiado. Él lo hizo conmigo y lo hizo con mi esposa. En días pasados hablaba con una de mis hijas, la menor, pues ella no alcanzó a conocer nuestros tiempos de crisis. Le decía yo, mira mi hijita, yo soy un milagro de Dios, la mamita es un milagro de Dios y toda nuestra familia lo es. Si deseas tener un matrimonio victorioso, una familia triunfante, un esposo que te ame o una esposa que te respete, hijos y nietos que te honren, te exhorto, tal como lo hice anteriormente, a dar la batalla por tu pareja y a estar dispuesto o dispuesta a morir por ella o por él, entendiendo el morir como una rendición total a Dios. Orar por el lugar donde vives. Antes de terminar este capítulo, deseo que entiendas la gran importancia de orar por el lugar donde vives. Muchas personas no lo hacen y sus casas o apartamentos donde residen pueden estar infestados de demonios de todo tipo y jerarquías que desean destruir las personas, los matrimonios y quedarse con sus familias. Por todo lo anterior, debes orar con frecuencia por el lugar donde vives, ministrar liberación, ungir el lugar, declarar paz del cielo sobre tu casa y tu familia, esa paz que nos da Jesús y que sobrepasa todo entendimiento, y debes hacerlo con insistencia y de manera muy especial cuando por primera vez llegas para habitar una casa nueva o usada, y también cuando te hospedas en un hotel o en un lugar desconocido. En verdad no sabemos qué infortunios espirituales con las tinieblas se hayan podido realizar en ese lugar, tales como rituales satánicos, pactos, brujerías, hechicerías, consagraciones, invocaciones, juegos malignos o conjuros, etc. Hay personas que cohabitan con demonios de terror, homicidio, tortura, odio, venganza, adulterio, fornicación y vicios, y no se han dado cuenta cómo tales huestes están impactando sus vidas. Es absolutamente necesario orar, ungir y bendecir el lugar donde vives, la oficina donde trabajas y los espacios que frecuentan tus hijos. Ahora bien, no se trata de estar viendo demonios por todas partes. Se trata de entender que existe una guerra espiritual permanente en los aires contra ti, contra tu cónyuge, contra tu familia, y que si eres consciente de la existencia de esa guerra,
y conocedor de conformidad con las Sagradas Escrituras, sabes que Cristo ya ganó la batalla. Eres más que vencedor. Tienes la potestad en Cristo Jesús de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada podrá dañarte. Pero quienes lo ignoran son sus víctimas. La Biblia dice, refiriéndose a Jesucristo, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2, 14 al 15. Bendecir y bendecir para lograr la victoria con los hijos. También quiero compartirte en forma adicional algunas experiencias personales que tengo a propósito de las victorias que Dios nos ha dado levantando a nuestros hijos, las cuales, por supuesto, son de gran bendición. Como puedes deducir, tenemos un matrimonio de más de 40 años. El Señor nos regaló 5 hermosos hijos, 3 hombres y 2 mujeres. También sabes que nosotros estuvimos separados por varios años, pero gloria a Dios, el Señor restauró nuestro matrimonio, y lo más hermoso de la restauración no fue en sí volver a vivir como pareja, aunque admito que es hermoso, por supuesto que sí, pero lo mejor de todo no es solamente que el Señor nos dio un gozo nuevo, un vino nuevo, sino que además restauró nuestros hijos. Todos somos ahora un refugio de amor. Nos gozamos de nuestros hijos y nos regocijamos de nuestros nietos, y ellos se agradan de nosotros. Una de las bendiciones que también hemos recibido del Señor una vez llegamos a este nivel del proceso fue recibir más sabiduría, más conocimiento sobre la forma de dirigir el hogar y criar los hijos. Te voy a contar cómo el Señor nos dio la victoria respecto a uno de ellos, para que lo apliques, porque es una manera inequívoca de cómo el Señor nos protege del lazo del cazador. Son armas poderosas que Dios nos ha dado para la destrucción de fortalezas. Hace unos años, uno de mis hijos se fue de la casa. Él estaba comenzando a estudiar en la universidad, pero cierto día se molestó mucho conmigo, recogió su ropa, hizo sus maletas y nos dejó. Mientras se iba pronunció palabras irreverentes y me escribió otras a mi correo electrónico con frases insensibles respecto a mi persona y a la casa. Pasados 2 meses llamó por teléfono a mi esposa y le dijo que vendría el sábado siguiente a terminar de recoger sus pertenencias. Como entenderás, yo había estado orando por él de manera habitual, pero ahora todo indicaba que era el final. Él había decidido irse de nuestro lado definitivamente. Mi hijo había estado asistiendo a la universidad, ya había hecho 2 semestres, pero la partida definitiva podría significar que no pudiera seguir estudiando hasta terminar su carrera, motivo por el cual yo estaba muy preocupado. Entonces el Espíritu Santo me llevó a tomar una decisión mientras oraba. No entendí en ese momento el por qué, pero ahora lo entiendo. Lo que hice fue una declaración. Si tienes problemas con tus hijos, te invito a que hagas lo que yo hice porque el Señor me dio una tremenda victoria de esa manera. Existían 3 posibles reacciones el día en que mi hijo fuera a sacar sus muebles. La primera, que él me pidiera perdón por los maltratos que me había proferido y que me pidiera la bendición por cuanto se iba definitivamente de la casa. La segunda, que no me pidiera perdón ni tampoco la bendición. Y la tercera, que me reafirmara los maltratos y despreciara la bendición. Consciente de estas posibilidades, tomé una determinación y alcé la voz mientras oraba en mi apartamento, diciendo: Padre Santo, declaro delante de ti y de todo lo que tú creaste física y espiritualmente, en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo, lo siguiente. Primero, que si mi hijo viene y me pide perdón por todo lo que me ha dicho y me pide la bendición, ahora cuando asegura que se va definitivamente de nuestro lado, yo lo perdono y te ruego, Padre, que tú lo perdones, y lo bendigo, y te ruego, Padre, que tú lo bendigas, por cuanto la Biblia dice que tú nos bendecirás cuando nosotros nos bendigamos. Bendigo su entrar, bendigo su salir, bendigo su vida. Declaro que podrá terminar su formación profesional. Declaro en el nombre de Jesús que el Señor le dará una esposa que lo haga feliz. Te ruego, Padre, que les des hijos que lo honren y continúe bendiciéndolo y bendiciéndolo. Segundo, si mi hijo viene y saca sus muebles y no me dice nada, ni me pide perdón por los agravios hechos, ni me pide la bendición, sino que se va de manera indiferente, como si nada, entonces, Padre mío, yo declaro que lo perdono y te imploro, Padre, que tú lo perdones, y lo bendigo. Lo bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendigo su entrar y bendigo su salir. Bendigo su vida y declaro que terminará sus estudios.
Declaro que tú le darás una esposa que lo haga feliz. Declaro que tendrá hijos que lo honren. Declaro que tendrá un buen empleo, que el Señor le dará gracia delante de sus jefes. Declaro que podrá constituir su propia empresa y el Señor le dará buenos clientes. Y continúe bendiciéndolo y bendiciéndolo. Tercero, Padre Santo, continúe declarando, si mi hijo viene a sacar sus pertenencias, me desprecia la bendición y no me pide perdón, sino que antes por el contrario me reafirma sus malos tratos, diciéndome algo desagradable o me escribe algún despropósito, entonces, Padre, yo lo perdono y te ruego, Padre, que tú también lo perdones y lo bendigo. Lo bendigo en su entrar y lo bendigo en su salir. Lo bendigo en la ciudad y lo bendigo en el campo. Lo bendigo donde vaya. Declaro que terminará su carrera y tendrá un trabajo bien pagado. Declaro que podrá tener una esposa que lo ame, que lo haga feliz. Declaro que sus hijos lo honrarán y seguí bendiciéndolo y bendiciéndolo. Conclusión del proceso. Mi hijo llamó por teléfono a los 2 días de haber hecho mis declaraciones y le preguntó a mi esposa acerca de qué decía yo si él volvía a la casa. Entonces me llevé una tremenda sorpresa cuando mi esposa se me acercó y me dijo, nuestro hijo acaba de llamar y pregunta, ¿qué dices tú si él regresa a la casa? Yo me sorprendí. Confieso que soy un hombre de fe, pero esta vez la respuesta traspasó los límites de mi credulidad. Y entonces exclamé, ¡Gloria a Dios! Al tiempo que buscaba una pared donde apoyarme y me dije, el Señor lo hizo, lo hizo, lo hizo. Di gracias a Dios y le mandé a decir, dile que ahí está su alcoba y sus mismos espacios. Si quiere regresar, bien puede hacerlo. Cuando mi esposa le dijo a mi hijo que podía regresar a casa, mi hijo se puso a llorar y empezó a decir, entonces mi papá sí me ama. Entonces mi papá sí me ama. Satanás le había hecho creer que yo no lo amaba. Tremendo, poderoso. Es un caso real y demasiado evidente que nos permite ver, palpar y disfrutar esta victoria que el Señor me dio bendiciendo y bendiciendo, bendiciendo y bendiciendo. Desafortunadamente, lo que hacen los padres es maldecir a sus hijos. Entonces lo que logran de esa manera es que le entregan unas herramientas a Satanás para que los esclavice. Pero yo bendije a mi hijo frente a todas las posibilidades. Lo bendije y lo bendije, dejando a Satanás sin argumentos en los cuales apoyarse contra mi hijo. El diablo no pudo acercarse más a mi hijo, puesto que estaba completamente rodeado, protegido y con la bendición. Bendiciendo y bendiciendo a mi esposa, el Señor me dio la victoria, y bendiciendo a mi hijo, me lo entregó de nuevo. El Señor quiere darte la victoria bendiciendo y bendiciendo. Por eso, la palabra de Dios dice que bendigamos a los que nos hacen mal y que bendigamos a los que nos maldicen, porque si nosotros lo hacemos, Satanás se queda sin argumentos acusatorios contra las personas, queda sin armas para tocar esas vidas. Cuando una persona maldice a sus hijos, lo que está haciendo es entregarle a Satanás la llave de la casa de su hijo, para que entre y lo saquee. Pero cuando una persona bendice a sus hijos, está blindando la casa de su hijo contra las artimañas del diablo. Igualmente, cuando una persona maldice a su cónyuge, haciendo declaraciones de mal contra él o ella, lo que está haciendo es entregarle la llave de su propia casa al diablo para que entre y la saquee. Pero cuando bendice a su cónyuge, lo que en realidad está haciendo es blindar su propia casa contra las acechanzas del diablo, y así Satanás no podrá hacerle daño. Todo lo contrario, deberá restituirle lo que le ha quitado. Por favor, jamás maldigas a tu cónyuge ni a tus hijos, bendícelos. El día del perdón. Pasados aproximadamente 2 meses después de la hospitalización y de la cirugía de Yanecita, programaron un curso de parejas en la iglesia. Albergué una muy remota posibilidad de que Nerita quisiera asistir al curso, pues ya se habían programado en el pasado otras actividades tales como seminarios y encuentros, pero ella jamás quiso acompañarme a este tipo de eventos. Estaba un poco indeciso en cuanto a invitarla. Creo que ya estaba cansado de hacerlo, pero le comenté, lo hice más en calidad de información que de invitación. Ella no me dijo que asistiría, pero tampoco me dijo que no. Sin embargo, dada mi experiencia de los últimos años, pensé que no iría como lo había hecho en reiteradas oportunidades. El encuentro comenzó a las 8 de la mañana. Yo me hice bien adelante como era mi costumbre, pues siempre me ha gustado sentarme en las primeras filas del templo. La primera conferencia la dirigía la pastora Carmen Montalvo,
una tremenda mujer de Dios de quien siempre tengo algo que aprender acerca del Evangelio de Jesucristo y del poder de Dios. La predicadora en cierto momento paró la enseñanza y dijo, no quiero que los esposos estén sentados aparte, los necesito uno junto del otro. Yo ni siquiera miré para atrás. No pensé que eso fuera para mí, ya estaba acostumbrado a sentarme solo, pero cuando menos pensé, mi esposa, quien se había ubicado en la parte de atrás, llegó junto a mí y se sentó a mi lado. Yo estaba tan feliz y al mismo tiempo muy perplejo. No sabía en qué iba a desencadenar todo esto. Pasadas las conferencias de la mañana llegó la hora del almuerzo. Según mi experiencia por varios años y lo que había sucedido en el restaurante cuando le pedí perdón unos pocos meses atrás, yo pensé que ella no quería continuar en la tarde, pero no fue como pensé. Ella no se fue, aceptó ir a almorzar conmigo y no pronunció palabra respecto a marcharse, razón por la cual tanto ella como yo asistimos a las conferencias hasta concluir el encuentro. Sin embargo, era muy tenue la motivación que nos unía. Habían pasado tantos incidentes entre nosotros dos que era mucho mayor el peso de las fuertes cadenas de hierro que nos separaban que el delgado hilo de plata que nos unía, al menos como amigos. Pero Dios no se queda quieto. Él siempre tiene todo preparado, pues alguien me habló de un curso especializado y adecuadamente prolongado para parejas. Duraba 14 semanas. Se debía ir una vez cada semana y tenían actividades, tareas en pareja y exposiciones. Hablé con ella, le dije que tal vez Dios podría aún ayudarnos, que tal vez Él había permitido todo lo sucedido entre los dos para prepararnos e involucrarnos en un ministerio de parejas. Ella aceptó asistir y empezamos el curso. Teníamos que ir cada miércoles a reunirnos con otras parejas y desarrollar los temas diseñados para cada oportunidad. Antes de ir a las clases nos encontrábamos en algún lugar, asistíamos a las conferencias y luego cada uno se iba para su casa. Las posibilidades de lograr su perdón eran muy remotas, como lo he referido antes. El motivo principal de nuestra separación era porque ella no quería perdonarme los maltratos, los abusos y mis andanzas cometidos en los tiempos de mi descarrilamiento. Pero a estas alturas los motivos para no hacerlo se habían acrecentado de una manera vertiginosa. En ese momento había motivos verdaderamente grandes, y si ella no me había absuelto por lo primero, menos querría hacerlo ahora que había tenido hijos por fuera del hogar. Por ese tiempo la restauración de nuestro matrimonio para mí era solo como un sueño muerto, una ilusión lejana, algo así como un hermoso espejismo que había contemplado por algún tiempo. La ilusión de tener de nuevo a mi esposa conmigo junto con mis hijos, verlos reír y reír junto a ellos, observarlos jugar y jugar con ellos, oírlos cantar, cerrar mis ojos y abrazarlos por siempre. Sin embargo, aún conservaba una leve esperanza en que Dios podría restaurarnos. Algo había pasado, pues ella se mantuvo firme, era amable, no faltaba a las clases, hacía las tareas, por nada se desanimaba y era diferente. Mi comportamiento en la clínica el día que la iban a operar, tiempo durante el cual oré y oré, la bendije y la bendije hasta que me la devolvieron de la sala de cirugía, esa actitud, sin duda alguna, derrotó las tinieblas. Su enfermedad y su cirugía eran mi oportunidad, eran la oportunidad de mi venganza. Demasiada vergüenza había tenido que soportar delante de mi familia y mis amigos por su partida, y ahora parecería que había llegado el día de mi desquite. Pero no fue así. Dios me había ministrado tanto sobre el perdón, olvidar las cosas pasadas, dejar de vivir en el ayer, devolver bien por mal y orar por quienes nos maltratan, que decidí obedecerle y ahí estuve orando y ayunando por ella todo el tiempo, desde las 7 de la mañana hasta que me la regresaron por la tarde, como lo referí en el subtítulo Devolviendo bien por mal. Ese día pasó algo en el cielo, pues fueron conmovidas las entrañas del infierno, y mi esposa fue libre. El velo que el enemigo ponía para que no le resplandeciese la luz del Evangelio cayó. Las clases continuaron y cada vez me entusiasmaba más. Renacía mi esperanza al ver el interés de ella en cada uno de los temas que se trataban. Todo marchaba en condiciones normales, hasta que cierto día llegó la clase del perdón. Ese maravilloso día, mi esposa al terminar la conferencia, se puso en pie delante de todos los asistentes y dijo, «Está bien, declaró públicamente que aceptó perdonar a mi esposo». A todos les pareció muy bonito, aplaudieron,
Les agradó mucho lo que mi esposa dijo, pero, aún así, lo que acababa de suceder era mucho más grandioso y poderoso. Ninguno de los asistentes podía comprender la magnitud, la profundidad y la grandeza de lo que acababa de suceder. Solo Dios, ella y yo podíamos saberlo. No regresé de inmediato a casa. Eran muchas las heridas abiertas, habían quedado muchas cicatrices, demasiados dolores, hondos rechazos y profundos resquemores. Pero una vez más terminado el curso, unos días después de la ceremonia de graduación, a la cual asistieron mis hijos, algunos de mis parientes y amigos más cercanos, decidí regresar a casa. Ella siempre había dicho que el día que yo pusiera un pie en el marco de la puerta de la casa, ella se marcharía de inmediato. Recogí mis pertenencias más significativas, llené nuestro vehículo y llegué a casa. La saludé y le dije, Janecita, ¿quieres mirar qué hay en el vehículo? Ella miró y vio mis pertenencias y no dijo ni una palabra. Estaba perpleja. Sus ojitos brillaban, lucía entre atónita y contenta. Nos abrazamos y le di gracias a Dios en silencio, y más tarde hice lo mismo con toda la familia, por retornarme a casa. Mis hijos estaban maravillados, felices, contentos, corrían, me atendían, me mimaban. Yo sentía que todo a mi alrededor sonreía y tenía vida. Los pajaritos cantaban contentos. Podía percibir las hojas de los árboles aplaudiendo. Las plantas del jardín se mecían como danzando. Hasta el susurrar del viento me era agradable. Y una voz interna salía de mi pecho con palabras de júbilo apacible diciendo, «Lo hiciste, Dios, lo cumpliste, oh Padre, forjaste, oh Señor, tu promesa». Hiciste todo aquello que me dijiste durante aquellos días de soledad, cuando deambulaba afligido y sin esperanzas por la vida. Dijiste que tú me consolarías, que consolarías todas mis soledades y que cambiarías el desierto por el que estaba pasando en un paraíso, y mi soledad en un huerto tuyo, oh Dios, y que se hallaría nuevamente en mi alegría, gozo, alabanza y voces de júbilo, tal como dice tu palabra. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades, y cambiará su desierto en paraíso, y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Isaías 51:3. Gloria a Dios, estaba en casa de nuevo. Sin embargo, como este libro no se trata de una obra literaria romántica y ficticia, sino de una verdadera vivencia del amor, de una batalla por mi esposa y por mis hijos, una evidencia del amor de Dios manifiesto a través de nuestros corazones que sirve como ejemplo para muchos matrimonios. Debo decirte que al principio no todo fue intercambio de flores, perfumes y besos, hubo un tiempo de ajuste, pero cada día Dios nos iba ministrando nuevos secretos, nuevas dimensiones del amor, hasta llevarnos al nivel de perfeccionamiento al que nos ha dirigido hasta hoy, un nivel en el cual nos gozamos día a día con mi esposa. Disfrutamos las bendiciones y la misericordia de Dios para con nosotros dos en toda área y para nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestros nietos y aún para quienes se han desposado con nuestros hijos e hijas. Las bendiciones que vienen para ti, para tu cónyuge, para tu matrimonio, para tu familia y para tus descendientes son inimaginables cuando tú luchas por tu matrimonio y Dios te da la victoria. Bendito sea Dios por la perfección con que procedió en cada caso. Dios hizo brotar ríos en el desierto. Él formó camino en el mar. Me dio nuevamente gracia ante ella y a ella conmigo. Hizo brotar jardines en tierra árida y flores en la soledad. Dios la hermoseó y la dotó de una nueva y peculiar forma cariñosa de comportarse conmigo. Volvió a llorar, pero de alegría. Volvió a cantar. Volvió a reír. Con lágrimas expresa su dicha, su amor o su tristeza. Llorando agradece a Dios cada vez que Él nos da victorias para nuestros hijos. Con lágrimas exterioriza su felicidad al escuchar los avances y travesuras de nuestros nietos. Cura el llanto de los niños con besos y la tristeza de las personas con abrazos. Se alegra mucho cuando llego a casa. Saca nuevas fuerzas y me anima cuando estoy cansado. Y se inventa historietas y me hace reír cuando estoy triste. Conclusión. Finalmente quiero referirme a lo que me sucedió hace algunos años cuando vivíamos en Miami, Florida, e íbamos junto con mi esposa recorriendo una de sus amplias avenidas bajo el sol radiante y un esplendoroso día de aquellos tiempos de verano que caracterizan esa ciudad.
Todavía no habíamos alcanzado del todo el nivel de perfeccionamiento al que nos ha llevado Dios en los últimos años, como por ejemplo, aprender que las zorras pequeñas echan a perder las cosechas. En fin, algo pasó entre nosotros. Creo que ella estaba un poco molesta por algún detalle dada a la prisa y motivo de la cita a la que nos dirigíamos, tal vez porque recordó algo relacionado con lo turbulento de mi pasado y me lo dijo con desdén, pero yo le contesté de manera amable y gentil y guardé silencio. Ella no dijo nada más y en lo sucesivo fue amorosa y cordial. Continué conduciendo nuestro vehículo mientras contemplaba el hermoso paisaje desde la ventana del automóvil, al tiempo que recordé cómo reaccionaba antes, aún después de convertido, y cómo soy ahora. Antes yo hubiera levantado la voz y dicho un despropósito, pero ahora estaba contestando de manera amable, y mientras pensaba en esto, de pronto comprendí la gran diferencia de Luis Uriel del pasado y el de ahora. Entonces, mis ojos se aguaron, y empecé a alabar a Dios en silencio diciéndole, oh Dios, cuánto me has cambiado, cuánto me has transformado. Realmente lo hiciste, lo hiciste, lo hiciste. Hiciste de mí un nuevo hombre. Hiciste de mí el Luis Uriel que tú querías que fuera y continué dándole gracias a Dios por la obra tan maravillosa que hizo en mí. Definitivamente Dios me transformó, Dios cambió mi mente, me dio un nuevo corazón y puso un espíritu nuevo dentro de mí. Lo que me dijo mi señora podría haber desencadenado una discusión, un señalamiento de culpabilidades y reproches, pero no, no fue así. Actué de forma sabiamente apropiada. En verdad, ahora soy muy diferente. Esto me ha hecho entender con toda claridad que aunque después de mi conversión yo me sentía infalible y pensaba que quien estaba equivocada era Janecita, quien más necesitaba cambiar aún más era yo y no ella, aunque también en mi esposa Dios obró de manera maravillosa. Quizás muchas veces en tu condición como creyente has llegado a pensar que tu cónyuge necesita cambiar. Tal vez estás completamente seguro de que él o ella tiene que ser transformado en cuanto a su manera de ser, pensar y actuar. Sin embargo, incuestionablemente, también en ti hay muchas actitudes por modificar. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Salmo 37:5.